Bueno, según lo ofrecido, vamos a hacer un video de cálculo del polígono para lo que sería el trabajo de la TV2. En esta ocasión vamos a primero a ver la parte del procedimiento. He hecho una hoja de cálculo con alguna información que me permita a mí procesar la información, obtener los resultados, que debe ser parte del fin. Bueno, esta es la hoja de cálculo. Quiero dejar constancia que los datos son los datos que se han proporcionado en campo. La mayoría de ellos están así, no están compensados. En esta ocasión he tomado los datos de uno de los proyectos de Monterrico. Y bueno, tenemos esta información con los errores y las cosas. Lo que más me interesa, más que ver la magnitud del error, es que ustedes noten cómo es el procedimiento. Entonces, en campo tomamos esta información: la altura de instrumento, la altura de prisma, la distancia inclinada, la distancia horizontal, la distancia vertical, el ángulo interior y el azimut. En el primer caso, como decía, con respecto al cálculo del azimut, se tomó un azimut de A hacia B de 168 y un azimut de A hacia D de 59,20. Esto fue elegido en el equipo. La diferencia de estos dos me da este valor, que sería el azimut, el ángulo interior en el punto BA. Entonces alineamos al lado BC y leímos hacia el punto B y se obtuvo, se leyó hasta el punto opuesto y se obtuvo este ángulo. Se hizo lo mismo y se obtuvieron los ángulos internos de cada vértice. De estos ángulos internos, primero hay que hacer una compensación angular. Se suman los ángulos internos y debería dar 360. No da, entonces yo lo que he hecho es dividido esto. Eso equivale a 133 segundos, una exageración realmente, pero bueno, estamos hablando del procedimiento. Y la corrección sería dividir esto entre 4. Eso es 4 minutos 43.25. Eso lo sumo a cada ángulo, porque tengo que sumar porque me falta, y a la hora de hacer la corrección está la suma. Esta es la fórmula que estamos usando, ¿no? La corrección angular es igual al error angular entre el número de vértices. Ok, con esta información ya podemos empezar a hacer algunos cálculos. Por ejemplo, el cálculo de la cota. Lo que hemos aprendido, que el cálculo de la cota se define como la cota de B, que es la que yo necesito saber, o el punto siguiente, la cota del punto anterior, más la altura instrumental, más la distancia vertical, menos la altura de prisma. Todos esos valores están acá. Entonces, con esa información yo obtengo esta cota. Tengo la cota de A, que es esta de acá, 178, más la altura de instrumento. Acá debo corregir, si no se van a confundir. Ahí debe ser ahí, altura de instrumento. Esta es la altura de prisma, AP, y esta es la distancia vertical. Eso está bien. Entonces, ahora sí, tengo la altura, la fórmula, y el resultado me da esto. Hago lo mismo con el siguiente y con el siguiente. Note que al ir de regreso voy a calcular de D hacia A y obtengo este valor. Hay una diferencia entre el valor este y el valor de acá, entre el valor de llegada y el valor de acá. Aquí yo debo calcular con este valor. 178 contra 177,85. Hay 15 centímetros más o menos de error. ¿Cuál ha sido el problema? Básicamente en lecturas, recuerden el prisma hay que medirlo a cada instante o cada momento. Si van a abrir la altura, no se fíen en lo que dice el tubo, hay que medir con la cinta. A veces la altura de instrumento tampoco no se toma tan bien. Entonces esos son los valores que nosotros tenemos que tomar. Luego hacemos el cálculo de los azimuts. En la teoría hemos visto que para una poligonal antihoraria la fórmula del azimut es esta, ¿no? O sea, el azimut que yo quiero calcular es igual a este valor. Vamos a poner es igual al valor a la suma del azimut anterior. Ya, voy a poner esto en un formato un ratito nada más. La suma del azimut anterior más menos 180 grados más el ángulo interno. Entonces, al hacer ese procedimiento obtengo todos estos azimuts. Una vez que tengo los azimuts, tengo las distancias, yo ya puedo con eso calcular las proyecciones en X, las proyecciones en Y. Recuerden que X también es norte, es este, y también se lo tiene como norte, por eso se ponen al revés.
Entonces para el cálculo es bastante una fórmula simple. La proyección en X es igual a la distancia por el seno del azimut, la proyección en Y es igual a la distancia por el coseno del azimut. Entonces tenemos que el error en X va a ser la sumatoria de todas las proyecciones y el error en Y va a ser la sumatoria. El error total va a ser esta operación, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los errores, y la precisión es 1 entre el perímetro y el error. El perímetro está acá, es el error total, entre el... Entonces es bastante simple, hacemos la operación, acá está la operación por cada lado y se obtiene la precisión. Al sumar me salen errores bastante grandes, 3 metros, es un error exagerado. Entonces, pero esto es lo que ustedes tienen que calcular. Una vez que ya yo tengo las proyecciones, tengo que hallar las correcciones. Las correcciones es muy simple. La corrección es con signo negativo, la distancia que corresponde por el error que corresponde entre el perímetro. Entonces hago esa operación y obtengo estas correcciones. Todas estas correcciones. Estas correcciones a la hora de sumarlas me dan lo mismo que la proyección en X, pero con signo cambiado. Lo mismo, pero con signo cambiado. Entonces, para hallar las correcciones, las proyecciones corregidas, tengo la proyección anterior en X más la corrección en X. Entonces, sumo eso, me da este valor. Sumo el que corresponde, me da el valor. Y al final, cuando hago la sumatoria de esto, me da 0. Esta es una buena comparación. 0. Muy bien, ahora viene el cálculo de las coordenadas. Con el cálculo de las coordenadas yo puedo hacer lo siguiente. Tengo las coordenadas del lado AB, tengo las proyecciones corregidas, tengo esta coordenada de dato, ¿ya? Esto es dato. Me lo han dado como punto de partida, entonces yo lo tengo que asumir como tal. Lo voy a poner ahí. Ese es un dato. Entonces como dato, dice, sumo la coordenada de A con la proyección corregida de A, esto más esto. Sumo la proyección corregida de B más la coordenada de B, la proyección corregida más la coordenada. Al sumar obtengo este valor, esta es la coordenada de B. Hago lo mismo, paso a la siguiente, hago lo mismo. Una manera de comprobar en esta etapa, en esta fila, volver a hacer lo mismo. Sumar este más este me da esto, esto más esto me da esto. ¿Y qué es lo que comprobamos? Que esto de acá, esto es igual al vértice ahí. Con eso está mi error. Por último, ya finalizando este demo, esta aplicación, tenemos el cálculo del área. El área es igual a un medio de la sumatoria y las multiplicaciones en este sentido menos el valor, las multiplicaciones en el otro sentido. Todo esto en valor absoluto. Entonces, al hacer esta operación, tengo las coordenadas. Si yo utilizo los números grandes, voy a tener números casi inmanejables. Entonces, una salida para evitar este problema es, vamos a manejar números pequeños. Le resto 286.000 a todo y me queda esto de acá. Le resto 8.661.000 a todo y me queda esto de acá. El área no va a variar, hago la operación y finalmente tengo el resultado que deseaba. 1484.387 metros cuadrados. Es lo que nosotros tenemos que hallar como resultado final. Bueno, eso es todo. Yo les voy a subir esta hoja. Espero que tengan suerte y estamos conversando. Chao.